La palabra de Dios lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas hablarnos en esta noche. Nosotros nos preparamos como buena tierra y queremos que esta palabra produzca fruto en nuestra vida al 30, 60 y 100 por uno. Gracias, Señor, estamos prestos a oír lo que quieres hablar a nuestra vida en esta noche. En ese fin usa mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, y seas tú mismo hablando, Señor, y no yo. En el nombre de Jesús hemos orado y te lo hemos pedido. Amén. Tome asiento. El tema de esta noche es Jesús, el camino. ¿Por qué Jesús dijo, y le dijo a Tomás, cuando Tomás le dice en el versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Y por qué Jesús le responde, yo soy el camino? Cuando nosotros hablamos de camino, entendemos que un camino habla de una conexión de dos puntos, de dos ciudades, de dos lugares, ¿verdad? Para ir a Mala, por ejemplo, la unión entre Chilca y Mala, hay un camino que dirige a Mala. La es el camino, o se presenta como el camino que une al hombre con Dios. Es decir, la única forma de llegar a Dios es por medio de Jesucristo. ¿Y por qué Jesús es el camino? ¿Y por qué Él se atribuyó como el camino o el que iba a ser el camino? Entonces, meditaba en eso. Y entonces vamos a ver cómo Jesús es el camino. O por qué Jesús dijo, yo soy el camino. También dijo la verdad y la vida, pero lo que nos interesa en esta noche es el saber por qué Jesús es el camino. Entonces veamos eso. Y lo primero que encontramos en la Biblia es que Jesús es el camino porque con su sacrificio nos dio acceso a un lugar que tú y yo no podíamos entrar, ni los mismos judíos podían entrar, que se llamaba el lugar santísimo, que era el lugar en el atrio, en el lugar donde se reunían los judíos. Era un lugar exclusivamente de acceso una vez al año, y lo hacía el sumo sacerdote, pero nadie más podía entrar a ese lugar. Entonces, cuando nosotros leemos en el libro de Hebreos capítulo 10, la palabra nos dice lo siguiente. En Hebreos capítulo 10, y ubíquese en el versículo 19, Hebreos 10, 19, dice de la siguiente manera. Así que, hermanos, dice, ¿no? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, y mire que dice el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Vamos a leer hasta el versículo 22. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La Biblia dice que Jesús, ¿verdad?, nos dio lugar para poder entrar en el lugar santísimo a través de su sangre. Y no solamente eso, sino que Él abrió, dice, ese camino, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando uno se pone a pensar en romper el velo, porque había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo,
En el lugar santo operaban los sacerdotes constantemente, ofreciendo holocaustos para el perdón de los pecados. Pero el lugar santísimo era un lugar especial que figuraba la misma presencia de Dios. Y no había otra forma de entrar a Él o que la población llegue a Él, sino a través del sumo sacerdote que entraba una vez, vamos a ver más adelante esto, una vez al año para ofrecer por su pecado y por el pecado de todo el pueblo. Ahora dice que Jesús rompió ese velo, o dice que lo abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y por eso es que a Jesús lo flagelan y le dan duro en el cuerpo, porque era una forma, un figurismo de que se estaba rompiendo a través de ese sacrificio ese velo que impedía que el hombre tuviese contacto con Dios. Jesús se presentó como camino porque Él abriría brecha para que el hombre tuviera acceso a Dios. Es decir, si Jesús no hubiese sido sacrificado en la cruz, el hombre seguiría sin acceso a Dios y tuviese que seguir tomando, como lo hacía el pueblo de Israel, machos cabríos, toros, ovejas, palomas, para poder sacrificar para su pecado. El hombre seguiría sin ese acceso personal a Dios. Pero Jesús se puso como camino y se presentó como camino porque a través de su cuerpo, a través de su sacrificio, Él nos daría acceso a Dios. Por fin, de una vez y para siempre, se rompería el velo y el hombre tendría contacto directo con Dios. Entonces, por esto es el que Él dice: yo soy el camino. A través de mí van a poder llegar al Padre. Yo les voy a dar acceso al Padre para que ustedes tengan una relación con Él. Esto nos lleva a pensar que antes de su muerte, de su sacrificio, solo el sumo sacerdote podía hacerlo una vez al año. Ningún otro, vamos a decir, creyente de Dios podía hacerlo. Esto usted lo va a encontrar en Levítico capítulo 16. ¿Ya? En Levítico capítulo 16, verso 32 al 34 vamos a leer, pero en todo el capítulo 16 está esto, pero leamos lo que nos lleva al caso. Vamos a ir a Levítico capítulo 16, verso 32 al 34. Cuando llega ya me da un fuerte amén. Muy bien, y si no lo leemos ahí. Dice, ¿ya? Del 32 dice: hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Una sola vez al año, el sumo sacerdote, como representando a toda la congregación, podía encontrarse con Dios en el lugar santísimo para pedirle perdón por él y por el pueblo, con esa sangre de aquel cordero. Una vez al año. Pero mira qué privilegio que a través de Jesús nosotros ahora podemos presentarnos ante Dios todos los días del año, las 24 horas del día, tener una comunión y un contacto con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Si no fuera por Jesucristo, no hubiese sido capaz ese acceso a Dios. Estuviésemos de repente lejos de Dios. Ahora, en Hebreos capítulo 9 dice lo siguiente, en el versículo 7 y 8. Hebreos capítulo 9, versículos 7 y 8. Dice así: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo,
dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, mientras este sumo sacerdote entraba una vez al año, aún el camino no había sido abierto. Pero cuando vino Jesucristo y murió por el pecado de la humanidad, se abrió el camino al lugar santísimo, que es figura de la presencia de Dios. En otras palabras, que cuando usted va a orar y ora a Dios, usted en ese momento está como en ese lugar santísimo, teniendo comunión con Dios. Y cuando usted sale de ese lugar, sale transformado por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso! Por eso Jesús le decía a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino por mí. Jesús estaba hablando de su muerte, estaba hablando de lo que Él iba a hacer, y a través de lo que iba a hacer iba a abrir el camino por el cual el hombre iba a tener una comunión con Dios. Cristo se volvió ese camino cuando Él se ofreció en la cruz. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, no hubiera camino, no hubiera acceso como el que tenemos hoy a la presencia de Dios. Solo el sacrificio de Cristo pudo lograr que ese camino sea abierto. Usted y yo pudiésemos entrar a ese contacto, a esa intimidad, a esa comunión con Dios. En Hebreos capítulo 9, verso 11, dice de la siguiente manera, 11 y 12. Mira que dice, Hebreos 9, 11 y 12, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Mira lo que dice: por su propia sangre entró una vez para siempre. ¿Dónde? Una vez para siempre. ¿Dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús entró con su sangre. Por eso toda su sangre tuvo que ser derramada. Esa era la sangre que se estaba ofreciendo por el perdón de los pecados, no de un pueblo, no de una nación, de la humanidad entera, de los que vivían en ese tiempo y de los que iban a vivir después. Jesús murió por ti para que tú tengas acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Una vez para siempre. Y nunca más se volvió a cerrar esa entrada. El hombre hoy en día, a través de Cristo, tiene la oportunidad de entrar a ese lugar. En el versículo 24 leemos de la siguiente manera. Al verso 28 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cuántos están esperando a Jesús? Y mientras les esperamos, el camino está abierto para tener comunión con el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Él lo hizo. Por eso Él dijo: yo soy
el camino. Qué maravilloso saber esto. Saber que el sacrificio de Cristo no fue en vano. Fue para que haya un camino. Fue para que se abra una brecha. Para que usted y yo y todos los que quieran venir, los que vendrán después, los que vendrán en el futuro, puedan tener una relación con Dios. Si Cristo no hubiese muerto, si no hubiese derramado su sangre y no hubiese entrado al mismo lugar allá en el cielo, nosotros no estuviéramos en este lugar, no tuviéramos salvación, no tuviéramos perdón de los pecados, viviríamos en un caos absoluto. Pero gracias a ese sacrificio, hoy tenemos acceso al Padre y podemos vivir en esa vida abundante que Él ofreció. Alabado sea el nombre del Señor. Él dijo: el ladrón no viene sino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida abundante. Él es el camino. Él es el camino no porque lo dijo. Él es el camino porque se ofreció y abrió ese nuevo camino para llegar al Padre. Debemos estar agradecidos. Segunda cosa, Jesús es el camino porque fue hecho sacerdote de un mejor pacto. Para que haya sacrificio por los pecados, para que haya perdón de los pecados, tenía que haber un sumo sacerdote. Si no había sacerdote o sumo sacerdote, era imposible que el pueblo pudiese acercarse a Dios. Solamente a través del sumo sacerdote el pueblo de Dios podía acercarse a Dios, ya que él iba, dice la Biblia, con una sangre ajena una vez al año a expiar el pecado de muchos. De la misma manera, Jesucristo fue hecho sumo sacerdote. Era necesario un sacerdote para poder expiar los pecados. En el versículo, en Hebreos capítulo 7, verso 27, leemos lo siguiente. Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En el antiguo pacto, el pueblo necesitaba un sacerdote para poder quedar libre de su pecado. En otras palabras, el sacerdote se convertía en ese camino, en ese nexo entre ellos y Dios. Jesús es ese sacerdote. Dice en el versículo 24, hablando en el verso, vamos a leer 23 y 24, dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, inmovible. Tiene un sacerdocio que permanece para siempre. Es decir, Jesús es el sacerdote que continuamente está intercediendo, está siendo mediador entre nosotros y Dios. Eso hacía el sacerdote, era el medio, era el nexo entre Dios y el hombre, pero solamente una vez al año. Ahora Jesús es ese sacerdote, no una vez al año, todos los días de nuestra vida. Él está siendo mediador entre Dios y nosotros los hombres. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted tiene a Cristo todos los días de su vida, no una vez, no 2 veces, no 3 veces, no 4 veces. Todos los días usted puede llegar a Dios a través de Jesucristo. ¿No es eso bueno? Por eso Él decía: yo soy el camino. Él es el camino porque Él era el sacerdote. Él es el sacerdote para siempre e intercede por nosotros ante el Padre. Dice el versículo 25. Por lo cual también, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Jesucristo intercede por nosotros, aboga por nosotros ante Dios, como aquel sacerdote con una sangre ajena iba y pedía por los pecados del pueblo. Ahora, una vez para siempre, Jesús lo hizo y lo hace continuamente. Eso es maravilloso. En Primera de Juan capítulo 2, no pierde Hebreos 7, pero dice Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que está intercediendo. Dice Romanos 8:34, Romanos capítulo 8 verso 34, rápido sale en la pantalla también. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Tenemos a Cristo como mediador, como intercesor, como abogado, como el que está frente a Dios por nosotros. Por eso Él es el camino, porque por Él podemos llegar al Padre y a través de Él podemos encontrar justificación, es decir, el perdón de nuestros pecados. Si no fuera por Jesucristo, aún seríamos pecadores, aún estuviéramos sufriendo las consecuencias del pecado en carne propia, aún las maldiciones de haber desobedecido a Dios estuviera sobre nuestra carne y sobre nuestras generaciones. Pero gracias a Jesucristo, que se ofreció una vez para siempre, a través de Él hemos conseguido el perdón de nuestros pecados y tenemos a Jesucristo intercediendo, abogando por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No nos alegra eso? Yo soy el camino. Yo soy ese sacerdote que entrará una vez y para siempre, y lo hizo así. No hay forma de acercarnos a Dios sino a través de Jesús. Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente, en Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Le dice: porque hay un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otra forma en que usted podría acercarse a Dios sino a través de Jesús, el camino. Y Él es el camino porque se ofreció, y a través de su sacrificio tenemos acceso a Dios. Él es el camino porque fue hecho sacerdote una vez y para siempre. Y Él ahora continuamente está mediando. Está de mediador. Qué maravilloso. Y es más, Jesús dijo que todo lo que pidamos a Dios en su nombre lo tendríamos. Qué importante es Jesús en la historia. Dice el libro de San Juan capítulo 14, el libro que empezamos leyendo, en el versículo 12 al 14. San Juan 14, del 12 al 14 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayor él hará, porque yo voy al Padre. Y dice el 13: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué maravilloso. Jesús el camino. Jesús el que se sacrificó. Jesús el que fue hecho sumo sacerdote y el que constantemente está abogando para que tú seas tenido por inocente y tengas perdón de tus pecados y disfrutes de la vida abundante. Si no fuera por Jesús, fuera imposible acercarse a Dios. ¿Por qué ahora tú puedes orar y puedes acercarte a Dios? Porque tienes a Jesús en tu corazón. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Tú antes de recibir a Jesús orabas?
¿Podías entrar a Dios y pedirle algo en el nombre de Jesús? No. Tú te levantabas cada mañana y te ibas a trabajar y te ibas a hacer lo que tenías que hacer y tú no tenías acceso a Dios. Como que ese acercamiento a Dios estaba cerrado porque no estabas en el camino o no habías decidido seguir el camino de Dios, que es Jesucristo. Pero cuando Jesús llegó a tu vida y tú lo recibiste en tu corazón, entonces el velo se rompió, el camino, el acceso a Dios fue posible. Por eso es que ahora tú puedes orar. Por eso es que cada mañana te levantas y antes de hacer algo, ¿a dónde vas? Vas a la presencia de Dios a orar, porque sabes que ahí lo vas a encontrar, ahí está Dios. Porque Dios está en todo lugar y tú cuando te arrodillas lo encuentras y oras y te comunicas con Él y le pides en el nombre de Jesús, y lo que le pides a Dios en el nombre de Jesús, Él te lo da. Y eso habla que Dios es real, y eso habla de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él dijo la verdad, Él es el nexo, y por eso tú puedes ir a Dios, y por eso Dios puede responder tus oraciones. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que Él te cambió, te transformó, porque cuando tú le dijiste: Señor, cámbiame, Jesús estaba volviendo ese camino. Y por eso tú tienes lo que le pides a Dios. Por eso tú puedes ir a Dios por Jesús. Si tú no tienes a Jesús, estás perdido. Si tú no tienes a Jesús, todo está perdido. Tú puedes, hermano, perder la comunión con cualquiera, pero nunca pierdas tu comunión con Jesucristo. Y si esta noche tú no tienes a Jesús, ven a Jesús, entrégale tu corazón. No hay otro camino, Él es todo lo que necesitamos. Estaba yo en la madrugada soñando y vino un sueño. Yo me soñaba predicando en un lugar. Y yo estaba predicando acerca de que Jesús era el camino. Pero yo no entendía por qué Jesús era el camino. Solo sabía que Él era el camino. Pero desde mi sueño, una voz me decía: Jesús es el camino porque Él murió en la cruz y se sacrificó y derramó su sangre. Y entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, allá en el cielo. Por eso es el camino. Si Jesús no hubiera hecho eso, Él no sería el camino. Aún el camino serían los sacerdotes, los hombres. Aún el camino serían aquellos hombres que tendrían que estar traspasándose el sacerdocio. Pero Él es el camino porque fue hecho sacerdote para siempre. Solo a través de Él podrás llegar a Dios. Y decía yo en mi prédica, y me desperté con eso, y entendí que de parte de Dios era necesario comunicarles a ustedes, porque es Jesús el camino, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Él es el camino porque Él fue hecho sacerdote para siempre, y Él está intercediendo por ti, porque a través de Él tú puedes tener una vida nueva. A través de Él tú puedes vivir sin pecado. Alabado sea el nombre de Cristo, porque solamente a través de Él tú puedes tener una vida victoriosa. Aléjate de Él y verás cómo tendrás una vida amargada y llena de pecado. Aléjate de Él y verás cómo no disfrutarás los días. Pero acércate a Él y verás cómo tendrás a Dios tan cerca que quizás no lo puedes imaginar. Y Él caminará contigo. Jesús es el camino. No hay otra forma. No es una religión. No es una creencia, no es alguien, no es algo, es Jesús. Él se ganó el título de ser camino, porque Él hizo lo que usted y yo nunca hubiésemos podido hacer, y ningún sacerdote hubiese podido hacer. Él entregó su vida. Y Él es el sacerdote que entró al lugar santísimo, pero no con sangre extraña, sino con su propia sangre, para derramarlo por toda la humanidad. Tú puedes tener acceso a Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Y yo entendí por qué Jesús era el camino. Y yo no podría acercarme a Dios si no fuera por Él. Y yo no podría seguir en ese camino hacia Dios, en el reino de los cielos, si no fuese por las fuerzas que Él da.
Ahora entiendo por qué Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, pero separados de mí nada podrán hacer. Es Jesús lo que la humanidad necesita, pero la humanidad se resiste a seguir el camino, se resiste a creer que Jesús es el camino. Entonces va tras una religión, va tras una ideología, va tras un pensamiento, pero no va detrás de Jesús. Cuando tú llegas a Jesús y Jesús llega a tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Porque cuando alguien llega a la presencia del Padre, todo cambia. Cuando el Padre bajaba y su gloria bajaba a la tierra, todo cambiaba. La misma tierra temblaba. Y cuando Dios llega a la vida de un hombre a través de Jesús, la vida de ese hombre, de esa mujer, nunca más vuelve a ser la misma. Si Jesús llegó a tu vida, tú nunca más serás el mismo. Pero si tú todavía no tienes a Jesús, no tienes el camino y no tienes el acceso para llegar a Dios. Es mentira ese dicho que dice todos los caminos llevan a Dios. No, no todos los caminos llevan a Dios. El único que lleva a Dios es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y Él está en esta noche en este lugar. Ese camino sigue abierto para todo aquel que quiera venir a caminar por Él. Tienes la oportunidad en esta noche que Jesús se vuelva tu camino al Padre. Tienes la oportunidad en esta noche que Él sea el sacerdote de tu vida, el intercesor por la eternidad, para que aun cuando peques no tengas el enemigo refregándote en la cara que eres un pecador, sino tengas a un abogado que te declarará justo. Ven a Dios en esta noche, ven a Jesús, porque sin Él estás perdido, como aquel que no sabe el camino. El hombre sin Dios está perdido. El hombre sin Jesús no sabe a dónde ir. Pero cuando el hombre se encuentra con Jesús, Jesús es el camino al Padre. Y entonces encuentra propósito, encuentra razón, entiende que su vida no es una casualidad en esta tierra, entiende por qué está aquí cuando se encuentra con Jesús. Ven a Jesús en esta noche, que Él es el camino al Padre. Y el Padre quiere hacer un cambio maravilloso en tu vida.